Los gritos se habían detenido hacía una hora, pero sus ecos aún reverberaban por los cañones cristalinos de Serion Prime. El capitán Kal Ryder se aferraba a los temblorosos controles de su maltrecha nave de desembarco clase Spectro, la Nightfall, mientras ésta se abría paso con dificultad a través de la atmósfera tóxica del planeta. Debajo de él se extendía un panorama infinito de devastación. Formaciones de cristal destrozadas que alguna vez albergaron ciudades enteras ahora sobresalían de la tierra herida como dientes rotos. Los dos soles carmesí lo teñían todo con un resplandor infernal, convirtiendo el humo que ascendía de innumerables cráteres de impacto en fantasmagóricos espectros rojos que se retorcían contra el cielo ambarino. Su nave gemía bajo la presión. El estabilizador de babor había sido destrozado por esquirlas de Borak durante la retirada de las minas de obsidiana. Las luces de advertencia pintaban su rostro con destellos alternos de rojo y ámbar mientras los sistemas luchaban por mantener la Nightfall en el aire. No debería haber regresado. El comando había sido meridianamente claro en su transmisión. El sector Meridien era territorio perdido. Ni operaciones de rescate, ni misiones de recuperación. Los heridos eran bajas aceptables en la retirada estratégica general. Pero la señal no cesaba. Cada 19 segundos, un débil pulso de firma biológica resonaba en su escáner. Débil, irregular, pero transmitiendo innegablemente en una frecuencia militar Zarati. Alguien estaba vivo allá abajo, en ese infierno de cristal roto y metal fundido. Alguien luchaba por sobrevivir después del bombardeo orbital que había convertido a Serion Prime en un cementerio. Kal viró bruscamente a estribor, siguiendo el origen de la señal a través de un laberinto de escombros flotantes y formaciones de cristal inestables. Sus manos se movían automáticamente sobre los controles. La memoria muscular lo guiaba en el traicionero descenso mientras su mente lidiaba con las implicaciones de lo que estaba haciendo. Esto no era solo insubordinación. Era un suicidio profesional. Pero cada vez que pensaba en dar la vuelta, recordaba los rostros de los soldados que ya habían dejado atrás. La forma en que sus ojos los habían mirado mientras las naves de evacuación despegaban sin ellos. La señal lo condujo a las profundidades de los páramos escarlata, donde la corteza del planeta se había resquebrajado como un huevo y el material del núcleo fundido se filtraba por las fisuras. Antiguas bioestructuras Zarati, edificios vivos que podían regenerarse y adaptarse al daño, yacían retorcidas y muertas, sus sistemas circulatorios bioluminiscentes apagados para siempre. El aire mismo brillaba por el calor y las partículas tóxicas que hacían que el blindaje de su nave crujiera bajo la tensión térmica. En el centro de un cráter masivo, bajo los restos colapsados de lo que una vez fue un búnker de mando, algo se movió. Kal hizo descender la Nightfall sobre una plataforma relativamente estable de magma enfriado. Los propulsores de aterrizaje chillaron en protesta mientras luchaban por mantener la estabilidad en la superficie irregular. Apagó los motores, agarró su botiquín de emergencia y revisó las lecturas atmosféricas una última vez. Apenas respirable, cargada de compuestos de azufre y partículas radiactivas, pero su traje lo protegería durante unas horas. Corrió a través de la tierra vitrificada hacia los escombros, sus botas crujiendo sobre arena cristalizada y detritos. La firma biológica se hacía más fuerte, más coherente, como si lo que fuera que estuviera allí abajo luchara por mantenerse consciente. Lo que encontró bajo las vigas orgánicas retorcidas le cortó la respiración. Era magnífica, incluso rota. La guerrera yacía atrapada bajo una sección de bioarquitectura caída. Su piel de un azul zafiro brillaba por la transpiración y el luminoso fluido plateado que servía como la sangre de los Zarati. Su cabello, de un llamativo tono púrpura intenso que parecía moverse y fluir como líquido bajo la luz carmesí, estaba ahora apelmazado por los escombros y manchado de aquel etéreo líquido plateado. Pero fueron sus ojos lo que lo detuvo en seco. De un ámbar brillante con pupilas verticales que seguían sus movimientos con una inteligencia depredadora, a pesar de la agonía evidente que estaba soportando. Le faltaban ambos brazos. No habían sido seccionados limpiamente, sino arrancados en la explosión que había derribado la estructura de mando. Carne desgarrada y hueso expuesto terminaban justo debajo de sus hombros. Las heridas estaban parcialmente cauterizadas por el intenso calor, pero aún supuraban aquel fluido luminoso y plateado que formaba charcos en la arena cristalina a su alrededor.
Cada aliento era un esfuerzo monumental. Su poderoso pecho subía y bajaba con el ritmo de alguien que lucha por cada instante de existencia. Era, simultáneamente, la criatura más hermosa y más aterradora que jamás había encontrado. Y se estaba muriendo. Cal se arrodilló a su lado, sus manos flotando con incertidumbre sobre las heridas. De cerca, pudo ver los intrincados patrones de venas bioluminiscentes que se dibujaban sobre sus clavículas y costados, pulsando débilmente al ritmo de su corazón. Su piel irradiaba calor incluso a través de sus guantes, y de ella emanaba una sutil fragancia floral que se abría paso entre el humo acre y el azufre. «Tranquila», dijo suavemente, aunque no tenía idea de si podría entenderlo. «Estoy aquí para ayudar». Sus ojos ambarinos se fijaron en su rostro con una intensidad sorprendente, sus pupilas dilatándose mientras se concentraba en él. Cuando habló, su voz sonó como un trueno lejano, profunda y resonante a pesar de su estado debilitado, las palabras fluyendo con la cadencia musical del idioma Sarati. «Humano», dijo, cambiando a un perfecto terrano estándar, aunque teñido de un acento que hacía que cada palabra sonara como una canción a medio recordar. «¿Por qué hablas?», la interrumpió él, con la mirada fija en su rostro. No había miedo en esos ojos, solo una curiosidad ardiente que parecía atravesarlo. «¿Por qué has venido a este lugar de muerte?». Cal la miró fijamente, a esta centinela rota que debería haber sido su enemiga. Los Sarati habían sido los adversarios de la humanidad durante 5 años de guerra brutal. Su casta guerrera, criada para el combate desde el nacimiento, diseñada para la conquista y la dominación. Su especie no conocía la piedad, no daba cuartel ni lo pedía a cambio. Y, sin embargo, al mirarla ahora, «porque nadie debería morir solo en la oscuridad», dijo finalmente. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, quizás, o confusión. Por un momento, esa cautela depredadora se desvaneció, reemplazada por algo casi vulnerable. «Soy Bexandra, del cuadro Garra Carmesí», dijo, cada sílaba cuidadosamente enunciada a pesar de su dolor. «Soy tu enemiga, humano. He matado a los de tu especie en números que no podrías contar. Ahora mismo, eres alguien que necesita ayuda». Su risa fue amarga, teñida de una profundidad de desesperación que le oprimió el pecho. «¿Ayuda? Mírame y ve en qué me he convertido. Estoy rota, inútil, una sombra de lo que fui. Mis propias hermanas de batalla huyeron cuando cayó el fuego del cielo. Ni siquiera se detuvieron para ver si todavía respiraba». Cal comenzó a desempacar sus suministros médicos, con movimientos cuidadosos y deliberados. Los bioestabilizadores estaban diseñados para la fisiología humana, pero los supresores de trauma universales deberían funcionar en la mayoría de las formas de vida basadas en carbono. «¿Cuál es tu nombre? Tu nombre real, no tu rango». Ella dudó, con esos ojos ambarinos estudiando su rostro como si buscara un engaño. «Bexandra es mi nombre. Entre mi gente, no separamos la identidad del propósito como lo hacen los tuyos. Soy Cal». Activó un bioestabilizador, observando cómo los sensores del dispositivo analizaban su fisiología alienígena y comenzaban a ajustar su rendimiento en consecuencia. «Voy a sacarte de aquí, Bexandra». «¿Con qué fin?». Su voz cargaba un peso de angustia que lo atravesó como una cuchilla. «No puedo luchar. No puedo servir a mi cuadro. Ni siquiera puedo alimentarme. No soy nada sin mis brazos. Nada sin mi propósito». Cal le sostuvo la mirada, viendo más allá del dolor, la feroz inteligencia que ardía detrás de aquellos ojos alienígenas. «Te equivocas». Trabajó con rapidez pero con cuidado, deteniendo el flujo de sangre plateada con coagulantes sintéticos e inyectándole un cóctel de analgésicos y estabilizadores celulares. El bioestabilizador zumbaba mientras comenzaba a acelerar sus procesos naturales de curación, sellando los vasos principales y evitando una mayor pérdida de sangre. Durante todo el proceso, ella lo observó con aquellos inquietantes ojos ambarinos, estudiando cada uno de sus movimientos como si memorizara cada detalle. «¿Por qué te importa lo que me pase?», preguntó mientras él se preparaba para moverla de debajo de los escombros. «¿Qué ganas con este acto?». Cal hizo una pausa, considerando su respuesta.
¿Cómo podría explicar el peso de ver morir a demasiada gente buena? ¿De seguir órdenes que sentía erróneas en sus entrañas? ¿De la creciente convicción de que en algún punto del camino todos habían dejado de verse como algo más que obstáculos para la victoria? Porque hace 6 horas, vi a mi escuadrón dejar atrás a un chico herido porque sacarlo de allí no era una misión crítica, dijo finalmente. Me he estado haciendo la misma pregunta que tú. ¿Cuándo dejamos de vernos los unos a los otros como personas a las que vale la pena salvar? Moverla requirió cada gramo de fuerza que poseía. Los Arati eran significativamente más grandes y musculosos que los humanos, sus cuerpos densos con músculos fibrosos bajo una piel que se sentía extrañamente cálida y flexible al tacto. Ella ahogó un grito de agonía cuando él la levantó. Todo su cuerpo se puso rígido por el esfuerzo de mantenerse consciente. El viaje hasta su nave pareció interminable, cada paso una batalla contra el peso de ella y su propio agotamiento. La enfermería de la Nightfall era pequeña pero bien equipada. Cal la depositó en la cápsula de tratamiento principal. Los biomonitores comenzaron inmediatamente su análisis de su fisiología alienígena. Sus signos vitales eran extraños, pero parecían estables. Los patrones rítmicos sugerían un sistema cardiovascular bajo estrés extremo, pero aún funcionando. Tu nave, dijo débilmente, su mirada recorriendo el reducido compartimento con una evaluación profesional. Es pequeña para ser una nave de rescate. ¿Dónde está tu unidad? No es una nave de rescate. Solo soy un piloto de transporte que tomó una decisión muy estúpida. Estúpida. Había algo casi parecido a la diversión en su voz. Un indicio del humor seco que parecía ser universal entre los guerreros. Catastróficamente estúpida. Probablemente pasaré el resto de mi vida en una prisión militar por esto. Ella guardó silencio por un largo momento, su respiración se estabilizó gradualmente a medida que los analgésicos hacían efecto. Soñaba con morir en una batalla gloriosa, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Caer con honor, con mis armas en las manos, la sangre de mi enemigo manchando mis garras. En cambio, yacía rota en el polvo mientras mis propias hermanas de batalla me abandonaban para salvarse. Cal activó el piloto automático de la nave y fijó un rumbo hacia el sistema exterior, aunque todavía no tenía un destino claro en mente. Los sueños tienen una forma de cambiar. No para mi especie. Somos criados para la guerra, moldeados por el conflicto desde el momento en que tomamos nuestro primer aliento. Sin la batalla, somos menos que nada. Quizás ese es exactamente el problema. Ella giró la cabeza para mirarlo, y por primera vez, él vio la incertidumbre parpadear en aquellos rasgos depredadores. ¿Qué quieres decir con eso? Quizás eres más de lo que alguien más diseñó que fueras. Quizás todos lo somos. El silencio que siguió estuvo cargado de preguntas no formuladas. Fuera del visor, las estrellas giraban en sus patrones ancestrales, indiferentes al pequeño drama que se desarrollaba en los confines de la enfermería. Cal se encontró estudiando su rostro, tratando de reconciliar a la guerrera mortal que ella afirmaba ser con la mujer rota y vulnerable que yacía ante él. «Háblame de ti», dijo finalmente. Antes de la guerra, antes de los programas de cría y el condicionamiento militar, ¿qué recuerdas de cuando eras joven? La expresión de Bexandra se volvió distante, como si mirara hacia atrás a través de un vasto abismo de tiempo y dolor. Joven, repitió, como si la palabra le fuera extraña. Recuerdo colores. La forma en que los bosques de cristal cantaban cuando el viento se movía entre ellos. El sabor de las frutas de néctar durante la estación de floración. Mi hermana de nidada, Nerra, como se reía cuando nos escapábamos de los campos de entrenamiento para ver a las danzarinas estelares en el cielo nocturno. ¿Qué le pasó? Murió en su tercera campaña. Una muerte gloriosa, la llamaron. El tipo de muerte con el que todo guerrero sueña. Su voz era plana, sin emociones. La envidié durante años. Y ahora creo que quizás la mayor tragedia no es que muriera, sino que nunca vivió para ver nada más allá de la guerra. Esa noche, mientras flotaban a la deriva por el vacío entre mundos, Cal no pudo dormir. Estaba de pie en la cubierta de observación, mirando el campo de estrellas a través del transpariacero reforzado, cuando oyó un movimiento detrás de él.
Bexandra de alguna manera había logrado levantarse y moverse por la nave a pesar de sus heridas, usando sus poderosas piernas y la fuerza de su torso para navegar con una gracia fluida que era a la vez impresionante y desgarradora de presenciar. «Deberías estar descansando», dijo sin darse la vuelta, agudamente consciente de su presencia detrás de él, como una atracción gravitacional. «El descanso es para aquellos que tienen un futuro para el que guardar fuerzas», respondió ella, acomodándose a su lado con evidente dificultad. El sutil aroma floral de su piel se mezcló con el aire reciclado, y él se encontró echando vistazos a su perfil bajo la luz de las estrellas. «Me encuentro inquieta, llena de pensamientos que no entiendo». «¿Qué tipo de pensamientos?». Ella guardó silencio por un largo rato, sus ojos ambarinos reflejando las estrellas distantes. Cuando habló, su voz era más suave, más vulnerable de lo que él la había oído jamás. «Pensamientos sobre lo que viene después. Durante tanto tiempo, mi camino estuvo claro. Luchar, matar, morir con honor. Pero ahora existo en un espacio entre mundos, sin pertenecer ni al tuyo ni al mío». Cal se giró para mirarla de frente y se sorprendió al ver que ella ya lo estaba observando. «¿Y qué hay de los pensamientos sobre otras cosas?». «¿Qué otras cosas?», preguntó ella, aunque algo en sus ojos sugería que sabía exactamente a qué se refería él. «De conexión. De encontrar a alguien que te ve como algo más que un arma». Su respiración se entrecortó, casi imperceptiblemente. «Tales pensamientos son peligrosos para mi especie. Se nos enseña que los lazos emocionales nos hacen débiles, vulnerables». «¿Y tú qué piensas?». «Pienso», dijo, su mirada bajando a sus labios antes de encontrar sus ojos de nuevo, «que quizás mi especie se ha equivocado en muchas cosas». El espacio entre ellos pareció crepitar con posibilidades no expresadas. Y por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces, Bexandra se acercó un poco más, lo suficiente como para que él pudiera sentir el calor que irradiaba su piel. «Cal», susurró, su nombre como una oración en sus labios. «Sí, tengo miedo de lo que siento cuando te miro». Su corazón martilleaba contra sus costillas. «¿Qué sientes?». «Viva», respiró ella. «Por primera vez en mi existencia, verdaderamente viva». «Quizás eso no sea algo tan malo. Quizás el espacio intermedio es donde suceden las cosas interesantes». Ella se giró para estudiar su perfil a la luz de las estrellas. «Eres un humano extraño, Cal Ryder. La mayoría de los de tu especie que he encontrado solo buscaban destruir o dominar. Tú ofreces algo para lo que no tengo palabras. Esperanza, quizás. O quizás simplemente la novedosa experiencia de ser vista como algo más que un arma que apuntara a un enemigo». Permanecieron juntos en un silencio cómodo. Dos seres de especies en guerra encontrando un inesperado momento de paz en la vasta vacuidad del espacio. Cal se encontró intensamente consciente de su presencia a su lado. El sutil calor que irradiaba su piel. La forma en que su respiración creaba pequeñas nubes de vapor en el aire fresco de la nave. El tenue aroma floral que parecía seguirla como una firma. «¿Qué harás conmigo?», preguntó de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. «No voy a hacer nada contigo. No eres mi prisionera». «Entonces, ¿qué soy?». Se giró para mirarla de frente, viendo la vulnerabilidad que ella intentaba con tanto esfuerzo ocultar tras su máscara de guerrera. «Eres alguien que merece elegir lo que sucede a continuación». «Elegir», repitió la palabra como si probara algo extraño. «Mi pueblo no cree en la elección. Creemos en el deber, en el propósito, en la inevitabilidad del destino genético». «¿Y tú en qué crees?». Por primera vez desde que la encontró, Bexandra sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro por completo, suavizando los ángulos depredadores y revelando a la mujer bajo la guerrera. «Estoy empezando a creer que quizás mi pueblo se equivoca en muchas cosas». 3 días después de su viaje, Cal tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Bexandra se recuperaba con una velocidad notable, su fisiología alienígena respondía bien a los tratamientos médicos. Había aprendido a moverse por la nave a pesar de la falta de sus extremidades, sus poderosas piernas y su torso le permitían moverse con la gracia de una bailarina. Pero con la recuperación de su fuerza,
Llegó una energía inquieta que llenaba la pequeña nave como una tormenta enjaulada. Más preocupante era la forma en que lo miraba, no con gratitud, sino con la evaluación calculadora de un depredador que estudia a una presa potencial. Estaba empezando a comprender que ayudarla había sido la parte fácil. Lo que venía a continuación los pondría a prueba a ambos de formas que aún no podía imaginar. Esa noche, la encontró en la pequeña cocina de la nave, intentando usar el sintetizador de alimentos con torpes controles de pie. La frustración irradiaba de ella como el calor de un núcleo de motor. Y cuando se dio cuenta de que él la observaba, sus ojos ambarinos brillaron con una peligrosa vergüenza. «No lo hagas», dijo bruscamente. «No me mires así». ¿Así como? Como si fuera una criatura indefensa a la que hay que compadecer. Su voz tenía un filo que podría cortar el blindaje de un casco. «Puedo verlo en tus ojos. Crees que has rescatado a una cosa rota que necesita ser cuidada». Cal se acercó, ignorando la advertencia en su postura. «Tienes razón. Sí creo que necesitas que te cuiden. Igual que yo necesito que me cuiden. Igual que todo el mundo. Yo no soy todo el mundo». Se giró para encararlo. Y a pesar de la falta de sus brazos, seguía siendo magnífica, mortal, hermosa y completamente alienígena. «Soy un arma diseñada para matar a tu especie. Y ahora me has hecho dependiente de ti. Yo no te he convertido en nada. Eres lo que eliges ser». «Elegir». Se rió amargamente. «Hablas de elegir como si fuera un regalo que me has dado. Pero elegir requiere opciones. ¿Y qué opciones tengo yo? ¿Volver con mi gente, que me abandonó? ¿Vivir entre los tuyos, que me verían como un monstruo? ¿O quedarme aquí, en esta caja de metal, jugando a la casita con el humano que cree que me salvó?» La acusación lo golpeó como un puñetazo. Pero no retrocedió. ¿Es eso lo que crees que es esto? ¿Una especie de fantasía donde yo soy el héroe y tú la víctima agradecida? ¿No lo es? Se acercó más, y él pudo oler ese sutil aroma floral que parecía emanar de su piel. «Dime, Cal Ryder, cuando me miras, ¿qué ves?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como un desafío. Podía mentir, darle la respuesta segura, fingir que sus sentimientos eran puramente humanitarios. En cambio, eligió la honestidad. «Veo a la mujer más peligrosa que he conocido», dijo en voz baja. «Alguien que podría matarme con sus propias manos. O lo haría, si aún las tuviera. Veo a una guerrera que nunca aprendió que se le permite tener miedo. Y veo a alguien a quien le han dicho que no es más que un arma durante tanto tiempo que ha olvidado que también es una persona». Sus ojos se abrieron ligeramente ante sus palabras. Pero sobre todo, continuó, acercándose lo suficiente como para poder ver los intrincados patrones de bioluminiscencia bajo su piel. «Veo a alguien que me hace querer ser mejor de lo que soy». Por un largo momento, permanecieron inmóviles, el espacio entre ellos crepitando con una tensión tácita. Entonces, la expresión de Bexandra se desmoronó, revelando la vulnerabilidad que había luchado tanto por ocultar. «No sé cómo ser otra cosa», susurró. «No sé cómo ser débil. Ser vulnerable no es lo mismo que ser débil. Para mi especie, lo es». Cal extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando no lo hizo, le tomó el rostro entre las manos, sintiendo el calor de su piel contra sus palmas. «Entonces quizás es hora de descubrir lo que tu especie es en realidad, en lugar de lo que te dijeron que fueras». Ella cerró los ojos, apoyándose en su contacto con un suspiro que pareció venir de lo más profundo de su alma. «Me hace sentir cosas que me enseñaron que estaban prohibidas». «¿Qué tipo de cosas?» «Esperanza», respiró. «Deseo. El terrible y egoísta anhelo de vivir para mí misma en lugar de morir por otros». Cuando abrió los ojos, brillaban con lágrimas contenidas. «Creo que me estoy enamorando de ti, y me aterra más que cualquier batalla que haya librado. No puedes mantenerme aquí indefinidamente», dijo sin preámbulos mientras se le traía los suplementos nutricionales de la noche. Cal casi dejó caer la bandeja. «¿Qué? Veo cómo me observas cuando crees que no me doy cuenta. Crees que me has salvado, que me has hecho tuya a través de este acto de misericordia. Este acuerdo no funciona así». El calor le subió a las mejillas. «Nunca he pensado eso.
No se trata de eso. No. Se acercó, y a pesar de su condición, había algo innegablemente peligroso en su presencia. Incluso sin brazos, irradiaba una gracia letal que hacía que cada instinto en su cuerpo gritara advertencias. Entonces, ¿de qué se trata, Kal Ryder? Pensé que necesitabas ayuda. Y después de la ayuda, ¿qué? Estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver los intrincados patrones de bioluminiscencia bajo su piel. La forma en que pulsaban al ritmo de su corazón. ¿Piensas tenerme como una especie de mascota exótica? ¿Un trofeo de tu compasión equivocada? Kal dejó la bandeja y se giró para encararla. Pienso llevarte a un lugar seguro y dejar que tú decidas lo que sucede después. ¿Seguro? Se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. No hay lugar seguro para mí ahora. Mi cuadro me considerará muerta, una deshonra que debe ser borrada de sus registros. Tu gente me considerará una enemiga, una amenaza que debe ser eliminada. Existo en el vacío entre mundos, sin pertenecer a ninguno. Entonces crearemos un mundo nuevo. Las palabras lo sorprendieron tanto como parecieron sorprenderla a ella. Estudió su rostro con esa intensidad inquietante, buscando engaños o motivos ocultos. Hablas de imposibilidades, dijo finalmente. Me estoy volviendo bueno en eso. Esa noche, Kal la encontró de nuevo de pie junto a la ventana de observación, su silueta recortada contra el campo de estrellas. De alguna manera, había descubierto cómo operar las cámaras externas y observaba el vacío con la concentración intensa de alguien que busca un significado en la oscuridad. ¿Te arrepientes?, preguntó sin darse la vuelta. De haberme sacado de Serion Prime. Kal se unió a ella junto a la ventana. ¿Tú te arrepientes de que te sacaran? Debería. La muerte habría sido más simple, más limpia, esperada. Guardó silencio por un largo rato, su reflejo fantasmal en el transpariacero. Pero me encuentro experimentando algo que nunca antes había conocido. ¿El qué? Curiosidad por el mañana. Su destino era la estación Haven, un enorme puesto de avanzada civil que operaba en la zona neutral entre el espacio humano y el Zarati. Era un lugar donde las leyes eran sugerencias y se desaconsejaban las preguntas siempre que las tasas de atraque se pagaran puntualmente. Y lo que es más importante, era el hogar de la doctora Sarah Chen, una exmédica militar que se había ganado la reputación de realizar milagros médicos que bordeaban la ilegalidad. La estación apareció en sus pantallas como una extensa ciudad de metal flotando en el vacío. Sus múltiples secciones giratorias creaban gravedad artificial mediante la fuerza centrífuga. Cientos de naves se movían a su alrededor en patrones cuidadosamente orquestados, cargueros que transportaban mercancías entre las facciones en guerra, naves de pasajeros llenas de refugiados y comerciantes, y más de una nave militar que oficialmente no existía en ese sector. Es extraordinario, suspiró Bexandra, observando la pantalla con los ojos muy abiertos. Nunca he visto nada igual. Es un caos controlado, respondió Kal. Pero entendía su fascinación. Para alguien que nunca había conocido nada más allá de las instalaciones militares y las zonas de batalla, la estación Haven debía parecer un vistazo a un mundo alienígena donde diferentes especies coexistían en relativa paz. Atracar requirió una navegación cuidadosa a través de la laberíntica estructura de la estación y más de unos pocos sobornos a los oficiales de atraque que preferían no hacer preguntas sobre los manifiestos de las naves. Kal finalmente consiguió un puesto en la sección 12, una zona de nivel inferior conocida por alojar naves y tripulaciones que podrían no pasar inspecciones más estrictas. La doctora Chen los recibió en la esclusa de aire, una mujer de unos 40 años con cabello negro veteado de plata e implantes cibernéticos que mejoraban su precisión quirúrgica. Echó un vistazo a Bexandra y soltó un silbido bajo. Bueno, esto es definitivamente una novedad, dijo, su voz con un ligero acento que hablaba de una infancia pasada en las colonias exteriores. La fisiología Zarati ya es bastante complicada cuando todas las partes están todavía unidas. Bexandra se enderezó. Su porte se volvió majestuoso a pesar de su condición. No he pedido su compasión humana. La doctora Chen sonrió, aparentemente encantada con la respuesta. Menos mal, porque no la ofrezco. Lo que sí ofrezco son resultados.
¿Quieres tus brazos de vuelta o no? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Cal se encontró conteniendo la respiración, esperando la respuesta de Bexandra. Este era el momento de la verdad, el punto en el que ella tendría que decidir qué tipo de futuro quería construir. ¿Qué tipo de resultados es usted capaz de proporcionar?, preguntó Bexandra con cautela. Del tipo que te permitirá atrapar un rayo de plasma en pleno vuelo si te apetece presumir, respondió la doctora. Chen sin rodeos. Aunque preferiría que los usaras para propósitos más constructivos. ¿Y el coste de tales milagros? La doctora Chen mencionó una cifra que hizo que a Cal se le encogiera el estómago. Era más de lo que podía permitirse, incluso si vendía todo lo que poseía y liquidaba su pensión militar. Yo lo cubriré, dijo rápidamente. Ambas mujeres se giraron para mirarlo. La expresión de Bexandra era indescifrable, pero algo ardía detrás de aquellos ojos ambarinos. ¿Te empobrecerías por mí?, preguntó. Invertiría en tu futuro. Algo pasó entre ellos en ese momento, una comprensión que iba más allá de las palabras. Bexandra asintió lentamente. Decisión tomada. Entonces descubramos qué clase de milagros puede realizar su doctora Chen. El procedimiento duró 22 horas. Cal caminaba de un lado a otro en la sala de espera como un depredador enjaulado, incapaz de concentrarse en nada durante más de unos pocos minutos. Intentó leer manuales técnicos, revisar cartas estelares, dormir en las incómodas sillas para familiares ansiosos. Nada funcionó. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Bexandra rota en aquel cráter, aquellos orgullosos ojos ambarinos llenos de dolor y desesperación. La doctora Chen salió del quirófano con aspecto exhausto pero satisfecha consigo misma. Su uniforme estaba manchado de fluidos de varios colores y tenía ojeras, pero sonreía. Está hecho, anunció. La biointegración fue más compleja de lo que anticipé. Las vías neuronales Arati son notablemente sofisticadas, pero su fisiología demostró ser increíblemente adaptable. Las nuevas extremidades deberían sentirse completamente naturales en 72 horas. ¿Nuevas extremidades? Reconstrucciones biosintéticas. Las cultivé a partir de su propio material celular y las mejoré con fibras inteligentes adaptativas. Serán más fuertes y duraderas que sus brazos originales, pero se sentirán y responderán exactamente como tejido biológico. La retroalimentación sensorial es, de hecho, superior a la de las extremidades naturales. Podrás sentir texturas, temperaturas y presiones con mayor agudeza que antes. Cal sintió que un nudo apretado en su pecho finalmente se deshacía. ¿Y ella está? Estable y preguntando por ti. Una advertencia, sin embargo, los anestésicos que usamos en la fisiología Sarati pueden causar algunos efectos secundarios interesantes. No te alarmes si parece un poco emocional. Encontró a Bexandra sentada en la cama de recuperación, flexionando sus nuevas manos con una expresión de asombro que transformó su rostro por completo. Los brazos artificiales eran réplicas perfectas de sus extremidades originales. El mismo tono de piel azul zafiro, la misma sutil musculatura, incluso los mismos intrincados patrones de venas bioluminiscentes que se dibujaban en sus hombros y bíceps. Cal, dijo cuando lo vio, y algo en la forma en que pronunció su nombre hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Cómo te sientes? Levantó las manos, girándolas lentamente bajo la suave luz de la enfermería. Completa, dijo en voz baja. Por primera vez desde la explosión. Me siento completa de nuevo. De repente, extendió la mano, sus nuevos dedos trazando la línea de su mandíbula con una delicadeza exquisita. Su tacto era cálido, real y vivo, enviando impulsos eléctricos por su columna vertebral. Por un momento, ambos se quedaron helados, el significado del gesto suspendido entre ellos, como un puente que ninguno estaba seguro de si debía cruzar. Puedo sentirlo todo, susurró, el asombro llenando su voz. La textura de tu piel, el calor, incluso la ligera aspereza donde necesitas afeitarte. Su pulgar trazó su labio inferior y la respiración de él se entrecortó. Es más real de lo que nunca fueron mis manos originales. El corazón de Cal retumbaba mientras los dedos de ella exploraban su rostro con una curiosidad científica que gradualmente se transformó en algo más profundo,
más íntimo. Bexandra, dijo suavemente. Su nombre era una pregunta y una súplica. Nunca he deseado nada para mí, dijo, sus ojos ambarinos luminosos por las lágrimas contenidas. Todo lo que fui, todo lo que hice, fue para los propósitos de otros. Pero tú me haces querer ser egoísta. Entonces sé egoísta, susurró él, inclinándose hacia su caricia. No sé cómo. Empieza con esto. Él cubrió la mano de ella con la suya, presionándola más firmemente contra su mejilla. Empieza con lo que quieres ahora mismo, en este momento. Sus ojos escudriñaron su rostro como si memorizaran cada detalle. Quiero entender qué es este sentimiento. Este fuego en mi pecho cuando me miras así. ¿Así como? Como si valiera la pena salvarme. Como si valiera la pena amarme. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, frágil y preciosa. Entonces, ella se inclinó hacia adelante, su frente tocando la de él, sus alientos mezclándose en el pequeño espacio entre ellos. Gracias, susurró, su voz cargada de emociones que luchaba por contener. No solo por mis brazos, por mostrarme que tengo un corazón. Y entonces lo besó. No fue el beso desesperado de la supervivencia ni el beso agradecido de una paciente a su salvador. Fue el beso de una mujer que había descubierto algo inesperado en la oscuridad y no estaba dispuesta a dejarlo escapar. Sus nuevas manos le tomaron el rostro con infinita ternura, y él pudo saborear la sal de las lágrimas en sus labios. Si eran de él o de ella, no podría decirlo. Cuando finalmente se separaron, Cal apoyó su frente contra la de ella, inhalando el sutil aroma floral que se aferraba a su cabello. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz ronca por la emoción. Ahora, dijo ella, sus ojos ambarinos brillando con posibilidades que él nunca había imaginado. Descubrimos quiénes somos cuando ya no somos lo que otros nos hicieron ser. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, él pudo ver la duda insinuarse en su expresión. Se apartó ligeramente, sus nuevas manos flexionándose experimentalmente, como si probara su capacidad de respuesta. Estos brazos, dijo en voz baja, estudiando sus dedos bajo la suave iluminación de la enfermería. Son hermosos, perfectos, pero no son míos, ¿verdad? Están cultivados a partir de tus propias células. No me refiero a eso. Levantó la vista hacia él, la vulnerabilidad reemplazando el asombro que había estado allí momentos antes. No soy la misma persona que sacaste de ese cráter. Soy algo nuevo, algo artificial. ¿Cómo puedes estar seguro de que lo que sientes por mí es real y no solo gratitud, piedad, alguna necesidad humana de cuidar de las cosas rotas? Cal sintió que su corazón se encogía ante el dolor en su voz. Bexandra. No, escúchame. Se puso de pie, caminando por la pequeña enfermería con una energía inquieta. En la estación Haven, hay docenas de especies viviendo juntas, comerciando, coexistiendo. Pero las relaciones entre ellas, las verdaderas uniones, son raras, Cal. Y cuando ocurren, a menudo se basan en la curiosidad o la novedad en lugar de una conexión genuina. ¿Crees que esto es eso? Se detuvo, de espaldas a él. Creo que eres un buen hombre que salvó a alguien que necesitaba ser salvada. Y ahora te sientes responsable de lo que le suceda. Creo que soy una guerrera traumatizada que está confundiendo el rescate con el romance. Las palabras lo golpearon como un puñetazo, pero se obligó a considerarlas de verdad. ¿Tenía razón? ¿Estaba él confundiendo su instinto protector con sentimientos más profundos? ¿La intensidad de su situación estaba creando una intimidad artificial? Puede que tengas razón, dijo finalmente, haciendo que ella se diera la vuelta sorprendida. Quizás lo que sentimos no es real. Quizás es solo adrenalina, proximidad y el drama de todo lo que hemos pasado. Su rostro decayó ligeramente, como si hubiera esperado que él discutiera con ella. Pero él continuó, acercándose. Solo hay una forma de averiguarlo. Y es el tiempo. Tiempo normal, sin crisis, ni drama, ni situaciones de vida o muerte. Tiempo para ver si lo que sentimos sobrevive a los momentos ordinarios. Le tomó la mano, maravillándose de nuevo de lo perfectamente reales que se sentían sus nuevos dedos.
Tiempo para descubrir si todavía nos elegimos el uno al otro cuando no estemos huyendo para salvar nuestras vidas. Ella lo miró fijamente por un largo momento, luego llevó la mano de él a sus labios, presionando un suave beso en sus nudillos. ¿Y si descubrimos que solo fue el trauma y la proximidad? Entonces habremos aprendido algo importante sobre nosotros mismos. Y seguiremos siendo amigos que han pasado juntos por algo increíble. ¿Y si es real? Su sonrisa fue respuesta suficiente. 2 semanas después, recibieron una visita que lo cambió todo. El comandante Six Karat del cuadro Garra Carmesí era todo lo que Cal había esperado de un oficial Zarati de alto rango. Alto e imponente, con intrincadas escarificaciones rituales cubriendo su piel azul oscuro y ojos como oro fundido que parecían ver directamente a través de tu alma. Llegó a la estación Haven con una escolta mínima, una señal de confianza suprema o de desesperación apenas controlada. «Hermana de batalla», dijo cuando vio a Bexandra, su voz con complejos matices armónicos que los oídos humanos de Cal apenas podían procesar. «Six». La voz de Bexandra era cuidadosamente neutral, pero Cal podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus nuevas manos se apretaban casi imperceptiblemente a sus costados. «Confieso mi sorpresa al verte en este lugar. Como me sorprende encontrarte entre los vivos». Sus ojos dorados se desviaron hacia Cal con un desdén no disimulado, y en tan curiosa compañía. Se encontraron en una cantina neutral en el nivel comercial de la estación, un lugar donde las armas se dejaban en la puerta y la violencia se desalentaba por la presencia de personal de seguridad fuertemente armado de una docena de especies diferentes. Cal se sentó junto a Bexandra, lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo, pero tratando de no parecer posesivo o territorial. «Se te reportó como muerta en acción», continuó Six, su atención volviendo a Bexandra. «Tu firma biológica se apagó durante el bombardeo orbital. La retirada táctica se ordenó inmediatamente después». «La retirada táctica se ordenó antes de que mi firma se apagara», dijo Bexandra con calma, su voz con un núcleo de acero que pareció hacer que la temperatura de la habitación bajara varios grados. «Permanecí consciente en las ruinas durante más de 4 horas antes de que Cal me encontrara». Algo parpadeó en los rasgos escarificados de Six, demasiado rápido para identificarlo, pero definitivamente no era sorpresa. La guerra exige decisiones difíciles. La guerra exige muchas cosas. El honor aún debería ser primordial entre ellas. ¿Honor? La risa de Six fue amarga y afilada. «Hablas de honor mientras te sientas junto a nuestro enemigo jurado. Tu cuerpo reconstruido por ciencia alienígena. Tu misma existencia es una violación de todo lo que consideramos sagrado. ¿Dónde está el honor en eso, hermana de batalla?» Bexandra se levantó lentamente, sus movimientos fluyendo como mercurio líquido. El movimiento fue completamente natural, sin traicionar ningún indicio de que sus brazos fueran otra cosa que biología Zarati original. «El honor reside en elegir mi propio camino en lugar de morir por la conveniencia de otro. Fuiste criada para el servicio». «Fui criada para la guerra», lo interrumpió, su voz cortando sus palabras como una cuchilla a través de la seda. «Pero elijo vivir por algo más grande que la destrucción». La mirada de Six la recorrió, observando su ropa de civil, su postura relajada. La forma en que se mantenía protectoramente cerca de Cal. «Has sido corrompida, hermana. La Bexandra que conocí nunca se habría permitido ser domesticada». La palabra golpeó como un puñetazo. Cal sintió a Bexandra tensarse a su lado, vio sus nuevas manos flexionarse mientras las vías neuronales probaban su fuerza contra una resistencia simulada. «¿Domesticada?», repitió, su voz peligrosamente suave. «¿Cómo más llamarías a esto?». Six señaló la cantina, a Cal, a ella. «Vivir entre mercaderes y carroñeros, jugando a ser civilizada, negando tu verdadera naturaleza. Eres un arma, Bexandra. Fuiste creada para luchar, para conquistar, para dominar. Esta pacificación está por debajo de ti». «Te equivocas», dijo Cal, hablando por primera vez desde la llegada de Six. El comandante Zarati dirigió su atención a Cal, su expresión de leve interés, como si examinara un espécimen inusual de insecto. «La mascota tiene opiniones». Cal sintió la ira estallar en su pecho como plasma encendido. Pero antes de que pudiera responder,
Bexandra se movió. Su nueva mano se disparó más rápido de lo que los reflejos humanos podían seguir. Sus dedos se cerraron alrededor de la garganta de Six con una presión calculada con precisión. Los ojos del comandante se abrieron de par en par al verse incapaz de respirar, sus manos arañando inútilmente su agarre, mientras su poderoso cuerpo era inmovilizado por la superior palanca de ella. «No estoy domesticada», dijo Bexandra, su voz con una calma mortal que hizo que todas las demás conversaciones en la cantina se convirtieran en susurros. «No estoy corrompida. No estoy disminuida de ninguna manera. He evolucionado». Lo sostuvo por un momento más, permitiéndole sentir toda la fuerza de sus nuevas extremidades. Luego lo soltó con un despectivo movimiento de muñeca. Six se tambaleó hacia atrás, una mano en su garganta, sus ojos dorados llenos de algo que podría haber sido un nuevo respeto. «La oferta sigue en pie», dijo con voz ronca, áspera por la presión que ella había aplicado. «Regresa al cuadro. Reanuda tu posición entre la élite. Todas las transgresiones serán perdonadas y olvidadas». «No hay transgresiones que perdonar», respondió Bexandra con calma. «Y nada a lo que regresar». Six se enderezó el uniforme, recuperando gradualmente la compostura. «Lamentarás esta elección, hermana de batalla. Cuando la novedad de jugar a la casita con este humano se desvanezca, cuando recuerdes lo que realmente eres, lamentarás haber abandonado tu herencia». «Quizás», reconoció Bexandra. «Pero será mi arrepentimiento, fruto de mi propia elección». Después de que Six se fue, se sentaron en silencio por un largo rato. Cal podía ver la tensión abandonar lentamente los hombros de Bexandra, la forma en que sus nuevas manos temblaban ligeramente con la adrenalina y la emoción reprimidas. «No tenías que defenderme así», dijo finalmente. «Sí, tenía que hacerlo». Se giró para mirarlo, sus ojos ambarinos feroces con una ira protectora. «Te llamó mascota. Dio a entender que yo era tuya para mandar y controlar. Ambas son ofensas que no toleraré de nadie». «¿Y la parte sobre el arrepentimiento?» Ella guardó silencio por un momento, considerando sus palabras cuidadosamente. «No puedo prometerte que nunca dudaré de este camino que hemos elegido juntos, Cal. No puedo garantizar que nunca cuestionaré las decisiones que nos trajeron a este punto. Pero puedo prometer que cualquier duda que tenga será solo mía para lidiar con ella. Y que cualquier elección que haga será libremente tomada». «¿Y qué elección estás haciendo ahora?» Su sonrisa fue radiante, transformando su rostro por completo. «Elijo ver qué trae el mañana». El ataque llegó 4 días después, destrozando la rutina pacífica que habían comenzado a establecer. Cal se despertó con alarma sonando por toda la estación y el distintivo zumbido de las armas de plasma cargándose para el combate. A través del visor de su apartamento, pudo ver naves moviéndose en agresivas formaciones de ataque. Incursores Zarati, sus biocascos brillando como metal vivo bajo las luces externas de la estación, sus sistemas de armas brillando con energía mortal. Bexandra le sacudió el hombro, pero ella ya estaba despierta, sus reflejos mejorados habían respondido al peligro antes de que el pensamiento consciente pudiera procesar la amenaza. «Six», dijo inmediatamente, comprendiendo la situación con instinto de guerrera. «Ha venido a buscarme por la fuerza». Se vistieron rápidamente, tomando suministros de emergencia y armas defensivas de los armarios de su apartamento. Cal revisó su pistola mientras Bexandra probaba sus nuevos brazos con movimientos experimentales, flexionándolos y extendiéndolos como si se familiarizara de nuevo con sus capacidades. «¿Puedes luchar?», preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Su sonrisa era afilada como una vibrohoja. «Déjame mostrarte cómo es la evolución en la práctica». Los corredores de la estación eran puro caos. Civiles huyendo hacia las cápsulas de escape y los refugios de emergencia. Fuerzas de seguridad tratando de coordinar una defensa coherente. Comerciantes y contrabandistas tomando decisiones en fracciones de segundos sobre si correr o quedarse a luchar. Cal y Bexandra se movieron a través de todo ello con un propósito compartido: dirigirse al muelle de atraque donde esperaba la Nightfall. Llegaron a 2/3 del camino antes de que el primer equipo de asalto Zarati los encontrara. 4 guerreros con bioarmadura de combate completa,
sus armas ya escupiendo fuego de plasma coherente que dejaba surcos fundidos en las paredes del corredor. Cal se lanzó a cubierto detrás de un pilar estructural, devolviendo el fuego con su pistola, un arma que se sentía lamentablemente inadecuada contra sus oponentes blindados. Bexandra no se cubrió. Se movió como un relámpago líquido, sus nuevos brazos extendiéndose y flexionándose con una gracia y precisión inhumanas. Sus manos golpeaban con exactitud quirúrgica, un golpe para incapacitar, otro para desarmar, un tercero para dejar inconsciente. Fluyó entre los ataques de sus oponentes como agua a través de un tamiz, nunca donde esperaban que estuviera, siempre 3 movimientos por delante de sus algoritmos de combate. En menos de 40 segundos, los 4 guerreros estaban en el suelo. Definitivamente evolucionada, suspiró Cal, observándola trabajar con una mezcla de asombro y excitación que trató de mantener fuera de su rostro. Llegaron al muelle de atraque para encontrarlo bajo asedio total. Naves de abordaje Zarati habían perforado el casco exterior en múltiples lugares, y guerreros blindados se derramaban por las brechas como una marea imparable. La Nightfall estaba en el otro lado del muelle, aparentemente intacta, pero separada de ellos por lo que equivalía a una zona de guerra activa. Nunca lo cruzaremos, dijo Cal, evaluando la situación táctica con el ojo de un piloto para rutas de escape y posiciones defensivas. Sí, lo haremos. La voz de Bexandra era tranquila, segura, con la certeza absoluta de alguien que había pasado toda su vida calculando probabilidades y encontrando formas de superarlas. Confía en mí. Salió al descubierto, con las manos levantadas en un gesto de tregua temporal. Inmediatamente, todas las armas del muelle giraron hacia ella, los sistemas de puntería fijándose en su firma biológica con precisión mecánica. Soy Bexandra, del cuadro Garra Carmesí, gritó, su voz resonando en la cámara con autoridad. Invoco el derecho de combate personal contra vuestro oficial al mando. Los disparos cesaron al instante. Se había invocado una antigua ley Zarati. Cuando un guerrero de rango suficiente pedía un combate singular, el honor exigía que el desafío fuera respondido o reconocido como una marca de cobardía. Six emergió de detrás de una nave de abordaje, sus propias armas enfundadas de acuerdo con la tradición. Hermana de batalla, dijo formalmente, invocas las antiguas costumbres. Quiero terminar esto sin más derramamiento de sangre. ¿Y los términos de este combate? Si salgo victoriosa, tus fuerzas se retiran de esta estación y nos dejan en paz. Si tú sales victorioso, hizo una pausa, su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Podrás reclamar el premio que creas haber ganado. Six asintió lentamente, la satisfacción ritual evidente en sus rasgos escarificados. Presenciado y aceptado por todos los presentes. Los 2 Zarati se enfrentaron en el centro del muelle de atraque. Cal y los guerreros reunidos formaron un círculo a su alrededor de acuerdo con la tradición. No habría armas en esta contienda, solo manos y voluntad y el tipo de fuerza brutal que separaba a los guerreros de los meros soldados. Se rodearon el uno al otro con cautela, cada uno buscando una apertura en las defensas del otro. Six era más grande y más experimentado, un veterano de innumerables campañas que se había ganado su rango a través de una habilidad superior y una eficiencia despiadada. Pero Bexandra tenía algo que él no poseía: la fuerza desesperada de alguien que lucha no solo por la victoria, sino por el derecho a elegir su propio destino. Six atacó primero, sus movimientos fluidos y devastadoramente poderosos. Bexandra desvió el golpe, contraatacó con su propio ataque, se apartó de su siguiente golpe con gracia atlética. Intercambiaron impactos con intensidad creciente, su fisiología mejorada permitiendo intercambios que habrían destrozado huesos humanos y reventado órganos. Cal observaba con fascinación y terror mientras la mujer que había llegado a amar se probaba a sí misma contra la encarnación de todo lo que una vez fue. Sus nuevos brazos se movían con una coordinación perfecta, sin que se notara ningún indicio de su naturaleza artificial en sus respuestas. Si acaso, parecían más fuertes y precisos que los originales, respondiendo a sus pensamientos con perfección mecánica. La lucha se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Ambos combatientes sangraban por múltiples heridas, respirando con dificultad mientras se esforzaban al máximo. Entonces,
Bexandra encontró su oportunidad. Six se sobreextendió en un golpe particularmente poderoso, dejándose momentáneamente vulnerable. La respuesta de Bexandra fue rápida y despiadada. Una combinación de movimientos que lo dejó roto en el suelo, consciente, pero incapaz de seguir luchando. Se paró sobre él, respirando con dificultad, pero claramente victoriosa. Los términos se han cumplido, dijo formalmente. Retira tus fuerzas y déjanos en paz. Six la miró desde abajo con algo que podría haber sido orgullo mezclado con una profunda decepción. Te has convertido en algo que no esperaba, hermana de batalla. Me he convertido en mí misma. Las fuerzas Zarati se retiraron sin más incidentes. Sus naves de abordaje se separaron del casco de la estación y desaparecieron en el vacío. En 2 horas, la estación Haven comenzaba a volver a su estado normal de caos controlado. Cal encontró a Bexandra sentada sola en su apartamento, mirando el campo de estrellas más allá del visor. Tenía los brazos nuevos rodeando sus rodillas, y había algo profundamente vulnerable en su postura que le dolió el corazón con una ternura protectora. Pero al acercarse, notó el fino temblor en sus manos, la forma en que su respiración todavía estaba ligeramente elevada por la pelea. Estaba bajando del subidón del combate, y con ello llegaba la plena conciencia de lo que acababa de suceder. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose a su lado en el pequeño sofá. ¿Libre?, dijo simplemente, pero su voz temblaba. Por primera vez en toda mi existencia. Verdadera y completamente libre. Y aterrorizada, observó él con delicadeza. Se giró para mirarlo, sus ojos ambarinos brillando con lágrimas contenidas. Cuando Six me tenía en esa llave, cuando sentí su fuerza contra la mía, me di cuenta de algo que me horrorizó. ¿Qué? No tenía miedo de perder la pelea. No tenía miedo de morir. Su voz bajó a un susurro. Tenía miedo de no volver a verte nunca, de no llegar a descubrir lo que podríamos ser juntos. Cal sintió que se le cortaba la respiración. Bexandra. No, déjame terminar. Se giró para encararlo, sus manos buscando las de él con una urgencia desesperada. Durante toda mi vida, me han enseñado que el apego es una debilidad, que preocuparse por otro ser te hace vulnerable, explotable. Pero cuando pensé que podría morir en ese muelle de atraque, todo en lo que podía pensar era en lo injusto que sería. No para mí, sino para ti. Como me salvaste, me diste una segunda oportunidad en la vida, y yo la había desperdiciado en un combate ritual sin sentido. Lloraba ahora, lágrimas plateadas trazando caminos por sus mejillas azules. Te quiero, Cal. No sé cómo sucedió ni cuándo, pero en algún lugar entre ese cráter en Sirion Prime y este momento, te volviste más importante para mí que mi propia vida. Y eso debería aterrorizarme, pero en cambio me hace sentir más viva de lo que nunca he estado. Cal le tomó el rostro entre las manos, secando sus lágrimas con los pulgares. Yo también te quiero, tanto que me asusta muchísimo. ¿De verdad? De verdad. Cuando te vi enfrentándote a Six, cuando me di cuenta de que podrías no sobrevivir a esa pelea. Sacudió la cabeza, incapaz de terminar la idea. He perdido gente antes. Gente buena, amigos, camaradas, amantes. Pero la idea de perderte a ti se sentía diferente. Definitiva. Como si perderte significara perder la mejor parte de mí mismo. Ella lo besó entonces, suave y desesperado, y lleno de todas las cosas que no podían expresar con palabras. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él, sus respiraciones sincronizándose lentamente. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó. 2 seres de especies en guerra sin hogar, sin gente, sin lugar en ninguno de nuestros mundos. Significa que creamos nuestro propio mundo, dijo él con firmeza. Juntos, repitió ella. Y esta vez, la palabra sonó como una promesa. 6 meses después, Cal se encontraba en el puente del carguero independiente Aurora's Dawn, observando las coordenadas de navegación desplazarse por sus pantallas. Su destino era una pequeña colonia agrícola en el borde exterior, lejos de las rutas de envío establecidas e incluso más lejos de la guerra en curso entre las fuerzas humanas y Zarati. Bexandra estaba a su lado, en los controles de la nave,
sus manos azules firmes y seguras mientras hacía ajustes mínimos a su vector de aproximación. Había demostrado ser una piloto natural. Sus reflejos mejorados y su conciencia espacial tridimensional la hacían mejor volando que la mayoría de los humanos. Llevaba ropa práctica de civil, un mono ajustado de color borgoña intenso que complementaba el tono de su piel, y su cabello púrpura estaba trenzado en un complejo patrón que hablaba de tradiciones culturales Zarati adaptadas a su nueva vida. La colonia Kepler solicita una entrega de emergencia de suministros médicos, dijo, leyendo la pantalla de comunicaciones. Ofrecen tarifas comerciales estándar más una bonificación discrecional por entrega rápida. Bonificación discrecional generalmente significa que no quieren explicar por qué necesitan los suministros con tanta urgencia, observó Cal. O porque están dispuestos a aceptarlos de una nave con un miembro de la tripulación Zarati. Ella lo miró con una leve sonrisa. Aparentemente, tenerme en el manifiesto causa complicaciones con ciertas agencias de aduanas y autoridades de envío. Cal se rió. No me imagino por qué. Su nave era pequeña pero eficiente, diseñada para transportes de carga independientes con los que las grandes corporaciones de envío no se molestaban. La habían comprado con las ganancias de sus primeros trabajos. El conocimiento de Cal de las rutas comerciales humanas combinado con la comprensión de Bexandra del espacio y la cultura Zarati había resultado sorprendentemente valioso para ciertos clientes que operaban en las zonas grises entre lo legal y lo rentable. Rumbo trazado y fijado, anunció Bexandra. Secuencia de salto iniciando en 60 segundos. Cal se recostó en su silla de mando, observándola trabajar con el tipo de satisfacción que proviene de encontrar exactamente tu lugar en el universo. 6 meses atrás, ella había sido una guerrera rota abandonada a su suerte en suelo alienígena. Ahora estaba aquí, completa y fuerte y eligiendo su propio camino a través de las estrellas. La transformación era notable, pero lo que más le asombraba era lo natural que parecía, como si ésta fuera la persona que siempre estuvo destinada a ser. Cal, dijo suavemente, sin apartar la vista de sus instrumentos. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no me hubieras encontrado en ese cráter? Todos los días, respondió con honestidad. ¿Y tú? No, dijo, finalmente girándose para encontrar su mirada. Porque sé exactamente lo que habría pasado. Habría muerto sola y olvidada. Solo otra baja de una guerra que no sirve a nadie. Todo lo que vino después, la curación, las elecciones, la libertad de decidir mi propio destino. Todo existe porque creíste que mi vida tenía valor. Tu vida tiene valor porque la estás viviendo, dijo Cal. Yo solo te recordé que tenías una para vivir. Ella extendió la mano por el espacio entre sus sillas, sus dedos entrelazándose con los de él con perfecta naturalidad. Entonces recuérdamelo de nuevo. Las estrellas afuera se estiraron en líneas de luz mientras saltaban al hiperespacio, llevándolos hacia su próximo destino y las aventuras que allí les esperaran. Detrás de ellos, la guerra continuaba su curso sangriento. Humanos y Zarati, encerrados en un conflicto que parecía no tener fin ni propósito más allá de la perpetuación de odios ancestrales. Pero aquí, en el espacio entre mundos, habían encontrado algo diferente. Se habían encontrado el uno al otro. Salto completado, anunció Bexandra. Llegada estimada a la colonia Kepler en 14 horas. Tiempo de sobra para cenar, dijo Cal. Y quizás para esa conversación sobre el futuro que seguimos posponiendo. La sonrisa de Bexandra era radiante de posibilidades. ¿Qué tipo de futuro tenías en mente? El tipo en el que seguimos haciendo esto. Viajando, comerciando, ayudando a la gente que lo necesita. Construyendo algo que valga la pena. Juntos. Una vida, dijo ella, como si probara el concepto en su lengua. Una buena vida. Se quedó en silencio por un momento, sus ojos ambarinos pensativos mientras consideraba las implicaciones. Solía creer que el único legado de un guerrero eran los enemigos que había derrotado, las batallas que había ganado, el miedo que había infundido en sus adversarios. Pero ahora, creo que quizás la mayor victoria es simplemente elegir vivir bien y ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Y estamos viviendo bien? Bexandra miró alrededor de su pequeña nave. No era mucho para la mayoría, pero estaba limpia,
Era funcional y completamente suya. Libre, elegida, real. Sí, dijo con absoluta certeza. Lo estamos. Afuera, las estrellas giraban en sus patrones ancestrales, indiferentes a los pequeños dramas de las vidas mortales. Pero dentro de la Aurora's Dawn, dos almas que se habían encontrado en la oscuridad estaban escribiendo su propia historia. Un salto a la vez. Una elección a la vez. Un día a la vez.